Un saludo, estimados amigos, muy buenas noches. En esta oportunidad, quien les habla la doctora Jenny Peña Castillo, subgerente del estudio Low Consul. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema interesante, importante para todas las empresas, seas una empresa pequeña, seas una empresa mediana, seas una empresa grande, el tema del procedimiento de fiscalización ante la SUNAT. ¿Cómo puedes afrontarlo? ¿Cuáles son las recomendaciones del especialista? Y para eso tenemos el día de hoy la invitación del doctor Luis Rubén Molina López. Él es abogado tributarista, es ex funcionario de la Administración Tributaria, ex funcionario también del Tribunal Fiscal y actualmente es fundador y socio del estudio López Molina Asociados. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Gracias, Jenny. Muy contento de estar hoy esta noche contigo y listo para poder acompañarte y poder aportar valor a tu audiencia, que es lo que más buscamos. Exactamente, eso es lo más importante. La audiencia que solemos tener en Low Consul es siempre las empresas que están prestas a escuchar algunos temas de importancia en el caso, por ejemplo, del procedimiento de fiscalización. Siempre la pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los procedimientos administrativos, ¿no? La diferencia de un procedimiento de fiscalización, la diferencia con un procedimiento coactivo, ¿se debe afrontar de la misma manera o no, Luis? Claro, muy buena pregunta. Mira, el Código Tributario, como tú sabes, regula diversos procedimientos tributarios, ¿correcto? Tienes el procedimiento de cobranza coactiva, el procedimiento contencioso, el procedimiento no contencioso y tienes el procedimiento de fiscalización, ¿no? El procedimiento de fiscalización es un procedimiento en el cual la SUNAT entra a verificar el cumplimiento de la obligación tributaria. Así lo dicen de manera teórica, ¿no? Lo que dice literalmente el código. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es? Llega un funcionario de SUNAT a solicitar información para verificar tus libros, tus operaciones, los comprobantes, guías de remisión, toda la documentación que pueda acreditar que efectivamente las declaraciones que tú has presentado corresponden con los tributos que has declarado y pagado. Ah, ok. ¿No? Mi determinación de parte es pasible de ser fiscalizada por la Administración Efectivamente. Tributaria. Efectivamente. Entonces, es importante saber cuándo estamos ante una fiscalización, ¿verdad? Porque ustedes sabrán como empresarios que al buzón de la clave SOL, al buzón SOL, llega todo tipo de notificaciones, ¿no? Cartas, esquelas, comunicaciones, resoluciones, ¿no? Valores. Y todos son diferentes, ¿no? Y todos son distintos, ¿no? Entonces, ¿cuándo estamos ante una fiscalización? ¿Cuándo estamos ya bajo las reglas de juego de una fiscalización? Estamos ante las reglas de juego de una fiscalización cuando te han notificado dos documentos. ¿Ya? La carta de presentación y el primer requerimiento. Juntos. De información. Llegan normalmente juntos, llegan a la misma fecha, deben de llegar. El código dice que cuando llegan ambos, y el reglamento de fiscalización de SUNAT establece que se da inicio a un procedimiento de fiscalización cuando se notifican ambos documentos. Desde ese momento se da por iniciado un procedimiento de fiscalización. A partir de ese momento, ya SUNAT, eso quiere decir que es como el kick-off, ¿no? El inicio. Dado el inicio, ya significa que estamos dentro del procedimiento. Es un procedimiento que puede durar 6 meses, hasta 6 meses si es un procedimiento de fiscalización parcial, hasta 1 año si es un procedimiento de fiscalización definitiva. Y hay casos, como sabes, excepcionales en los cuales no hay un plazo que termine, como son los casos de precio de transferencia. Claro, ¿no? Normalmente duran 18 meses, dice. Sí. Pero duran muchísimo más. Duran mucho porque son más complejos. Duran mucho más. No hay un límite de plazo.
Yo he Ok. conocido casos de fiscalización de precios de transferencia que duran 3 años, 4 años, Ah, ¿no? Que es son casos bastante, ¿no? complejos. Sí. El Código Tributario establece plazos especializados para casos de precio de transferencia, ¿no? Claro. Entonces, Ok. en síntesis, en relación a al primer capítulo o al primer consejo, es que hay que tener claro cuándo estamos bajo las reglas de juego de un procedimiento de fiscalización. Ok. ¿Ok? ¿Cuándo estamos? Cuando me ha llegado una carta de presentación de los funcionarios que van a estar encargados de la fiscalización. Ujú. Y segundo, del primer requerimiento de información en la cual me piden normalmente todos los libros contables, los comprobantes de pago, guías de remisión, etc. Ok. Entonces ahí es un primer punto, ¿no? Yo diría revisar de manera diaria el buzón, porque también he tenido Sí, clientes que no se han percatado de la situación porque no lo revisan todos los días. Sugerencia, revisarlo al final del día, como que al inicio y al final del día. sí, es ideal que se revise diariamente el buzón Sol. Muchos tercerizan ese servicio hacia otras empresas que puedan hacer esa revisión Ajá, periódica, ajá. ¿no? Para efectos de poder tener monitoreado. La idea es que haya un responsable dentro Ujú. de tu organización que Ok, tenga como tarea esa, revisar y ok. alertar qué es lo que ha llegado al buzón electrónico de manera diaria. Perfecto. Entonces ahí la primera recomendación, revisar el buzón de manera diaria. Segunda recomendación, verificar que nos lleguen los dos documentos. Entonces Exactamente, ahí ya tenemos un procedimiento de fiscalización iniciado, ¿no es cierto? efectivamente, Ahí la efectivamente. importancia, ¿no? Ahí vamos a encontrar en todo este mar de documentos que puede llegar al buzón, dependiendo del tamaño de la empresa y las actividades Ujú, que pueda tener una empresa, puede llevar diversos documentos, ¿no? ujú. Hay que diferenciarlos de las esquelas de citación y de las cartas ¿Cuál es la inductivas. diferencia? Las esquelas de citación y las cartas inductivas no están enmarcadas dentro de un procedimiento de fiscalización, por ejemplo. Ah, no están ¿Qué enmarcadas. son Ok. estos documentos? Son documentos que están notificados en los cuales te hacen un requerimiento puntual de información Ya, o buscan verificar o cruzar una información específica y lo hacen en virtud de la facultad que les da el Código Tributario. claro. Pero a diferencia del procedimiento de fiscalización, no terminan con la notificación de un valor, Ok. que puede ser una resolución de determinación, una resolución de multa. Las fiscalizaciones sí terminan sí o sí con la notificación de una resolución de determinación Eso, o una resolución. o una resolución de multa, Correcto. ¿no? O una orden de pago, Correcto. ¿no? En cambio, una esquela de citación no. Pueden multarte, eso sí, en caso no cumplas con atender una esquela de citación o si es una citación presencial, no ir, no apersonarse también constituye una infracción que podría ser sancionada con multa, ¿no? Claro, aquí en el estudio hemos tenido uno o dos clientes que les ha llegado una esquela de citación en relación a la irregularidad en el caso de la base imponible del ESALU. No sé si te ha Ah, pasado, sí, claro, ¿no? claro. Donde dice, parece que hay una irregularidad, parece que, porque la SUNAT entiende que no todo pues tiene que estar dentro de la base imponible de salud porque no todo es remunerativo, hay cosas que no son remunerativos. Por ejemplo, Efectivamente. esa esquela de citación es bien puntual, ¿no? Efectivamente, qué bueno que lo mencionas. En efecto, las esquelas de citación normalmente son del lado de las áreas de acciones inductivas de parte de la SUNAT, las áreas de cumplimiento de parte de la SUNAT, Ujú. en las cuales lo que buscan es identificar y poder atender un punto específico. Son como campañas para que lo podamos entender de manera sencilla, ¿no? Porque Ajá. si se dan cuenta llega de manera masiva. Sí, Es como si llega de Sunat manera masiva. apretara un botón y sale Llegó, ¡vum! A todos los buzones es de las correcto, personas que salen sorteadas, es ¿no? correcto. Sí. Entonces, sí, hay que diferenciarlas Ahí de sí, esas, ¿no? Otras que son cartas inductivas, por cartas ejemplo, las de inductivas. incremento patrimonial no justificado, Claro, que que son son muy, muy cartas frecuentes, inductivas. ¿no? En la cual te Claro. dicen, oye, tu reporte de ITF muestra movimientos de 1 millón, 2 millones y estás declarando RUS, ¿no? Entonces, Es evidentemente verdad, hay es algo que verdad. no cuadra, No entonces cuadra. tienes que explicar, pero Claro. como a diferencia de una fiscalización, ¿no? En una esquela de citación o una carta inductiva, lo que hace la SUNAT es indagar y que tú le respondas de manera puntual a qué se debe esa A que diferencia. se punto, nada más. Punto. Y cierran la esquela y ahí acabó el Ahí acaba. procedimiento.
¿no? Pregunta, Luis, estas esquelas, imagínate que no son respondidas, ¿pueden llegar a hacer una fiscalización? No es que estén conectadas Ujú, ya dentro de un mismo procedimiento. ujú. Los resultados y las respuestas a las esquelas de citación constituyen antecedentes que quedan en el récord del contribuyente. Todo eso entra dentro del juego de las áreas de riesgo de SUNAT, ¿no? Y influye también, como ahora sabes, Ujú, ujú. en los perfiles de cumplimiento, Claro, por ¿no? Que es un supuesto. tema bastante novedoso Sí, que hoy en día va a tener cada vez claro. más trascendencia. Te ponen en el perfil más bajo, ¿no? Exacto, entonces es altamente probable que, y es muy frecuente, ¿no? Que si no respondes una esquela de citación porque o no revisaste tu buzón de clave-sol, Claro. o no, y casualmente el siguiente año también te mandan una esquela y no respondes, al tercer año es más que seguro que te van a mandar Más un que regalo seguro. de Lo fiscalización, más ¿no? probable, Lo lo más más probable. probable. Entonces, no atender esquelas de citación o cartas inductivas se califican como conductas que para la SUNAT sí generan precedentes, que terminan en tu perfil de cumplimiento Claro. y que, de acuerdo a los indicadores que tiene SUNAT, las áreas de procesos de SUNAT, es altamente probable que salgas dentro del grupo que es objeto de fiscalización, ¿no? Interesante, interesante, muy interesante. ¿Qué otro tip podríamos recomendarle a las personas? Ya imaginémonos que ya están en un procedimiento de fiscalización. De repente tener una contabilidad más ordenada. Claro, yo diría un segundo tip que podríamos dar, ¿no? Es tener una contabilidad ordenada, ¿no? Ujú, Es fundamental, ¿no? ujú, Y en realidad, adicionalmente a que te sirve para poder atender de manera exitosa una fiscalización, ujú, una contabilidad ordenada te ujú. permite también, como todos los contadores saben, tomar mejores decisiones, ¿no? También, claro que sí. Entonces, tener una contabilidad ordenada sí ayuda mucho a poder afrontar una fiscalización porque la fiscalización va a durar varios requerimientos en los cuales el fiscalizador va primero a tener un mapa panorámico de tus operaciones y va a empezar a seleccionar cuáles son las operaciones que él considera que tienes que sustentar. Entonces va acotando hasta identificar un grupo de operaciones. Y entonces durante el procedimiento de fiscalización, a veces, si es que no tienes una contabilidad ordenada, buscar la información durante la fiscalización a veces no es tan sencillo. No es tan Hay sencillo, plazos, claro, hay plazos. Y en claro, teoría debería, lo que dicen los fiscalizadores, y también lo utiliza mucho SUNAT, es que tú deberías contar con esa información, ¿no? claro. Entonces, Entonces, el plazo debería ser suficiente, ¿no? exactamente. El Entonces, plazo debería ser es importante, es fundamental tener una una contabilidad ordenada. contabilidad ordenada, Y entonces. un tercer consejo, un tercer tip que les podría brindar es que durante una fiscalización sí busquen un apoyo de personal especializado en temas tributarios de fiscalización. ¿Por qué digo esto? Porque los empresarios normalmente confían, y esto no soy jefe de la SUNAT que ataca a los contadores para nada, todo lo contrario, admiro mucho y Claro, son muy importantes, por supuesto. en el sentido que eh, para responderle a SUNAT en los términos legales que a veces requiere o poder explicarlo por escrito, las operaciones, la conexión, la trazabilidad de determinadas operaciones, Ujú. se requiere cierta técnica para poder, o sea, el quid del asunto es que te entiendan, que Mm, entiendan cómo funciona tu negocio y que esta operación que está siendo observada, cómo opera dentro de tu negocio, en qué etapa, en qué eslabón de la cadena de producción intervino determinada operación, así ¿no? es, así Entonces, es. lo que estilamos hacer nosotros es explicar cómo funciona mi negocio, a qué me dedico, Ujú, todas las etapas que tengo dentro de mi actividad ujú.
y las operaciones que son observadas, cómo las localizo dentro de mi actividad. Para acreditar causalidad, para poder Claro. determinar la fehacienncia de la operación. Claro. Lo importante es que el Y fiscalizador los te pueda rubros, entender. como son diferentes, los gastos también son diferentes, ¿no? Así Una es. fiscalización de cara a un restaurante, de un cara, no sé, pues a una empresa, a un estudio jurídico, no sé, etcétera, es diferente, ¿no? A una empresa industrial, a A una empresa minera, industrial, ¿no? una empresa minera, correcto, una empresa constructora. Exactamente. Entonces, La dinámica es es distinta, totalmente diferente. los ciclos de producción son distintos, entonces, Correcto, correcto. Es diferente. Entonces, ahí el punto medular es conocer tu negocio y plasmárselo y darle a conocer al fiscalizador para que el fiscalizador lo entienda y lo conozca. Por ejemplo, hay muchas empresas que trabajan al crédito. sí. Yo ahorita tengo por ejemplo, una empresa que tiene una fiscalización y trabaja al crédito con empresas grandes, muy grandes, pero dice que trabaja al crédito de hace como 10 años. Ah, ¿no? Y ha sido fiscalizada por SUNAT y SUNAT no entiende mucho la lógica de cómo pueden esa empresa tener ese nivel de confianza de darle al crédito montos muy grandes, 200.000, 300.000, 400.000 soles para pagar en 6-7 meses. Entonces la SUNAT no lo entiende, ¿no? claro, Entonces claro. eso también es importante que se plasme, ¿no? Efectivamente, o sea, toda empresa es creada para generar rentabilidad, para generar utilidad, Claro. ¿no? Entonces, la idea es esa operación a crédito, por ejemplo, lo ideal hubiera sido que esté en un contrato o por último ya en una orden de compra de la empresa grande, porque las empresas grandes no son de firmar contratos a veces con todos los miles de proveedores que tienen, ¿no? Correcto. Entonces se establecen cláusulas estándar o términos y condiciones estándar de compra de bienes o de servicios. Entonces, lo que ahí sí hay que tener claro es, oye, ¿a qué plazo es mi factura? 60, 120 días, ¿no? O más plazo quizás, ¿no? Eso, a su vez, tiene que conversar con los libros, ¿no? Que en el libro se esté registrado en la contabilidad en esos términos, ¿no? En esos términos. Entonces, ese es un punto muy, muy importante y muy recurrente, ¿no? Muchas veces queremos tratar de acreditar la fehaciencia de una operación y SUNAT suele incidir mucho en que, ok, tú me dices A, pero tu contabilidad me dice B. Es una inconsistencia. Bueno, por lo tanto, contabilizado, claro, la contabilidad no está ordenada. exactamente. ¿no? Entonces, dice, es el hecho de que no concuerde lo que tú manifiestas con lo que yo veo en tu contabilidad, le resta fehaciencia a tu operación. Frase tan cliché, pero lapidante, ¿no? Horrible. Porque sí, Cruza pues. información también con tu proveedor y tu proveedor dice, no, yo no le... Claro, también ese es otro factor, ¿no? Con el cual siempre uno tiene que lidiar, que incluso los proveedores, todos tus proveedores, tus clientes, también de alguna forma tienes que conseguir prácticamente clientes y proveedores ordenados. También. Para que eventualmente en un cruce de información puedan tener información o puedan tener a la mano una respuesta que sea concorde a la realidad, ¿no? Exactamente. Lógica, ¿no? Coherente. Eso es muy, muy importante. Un tip, aparte de la contabilidad ordenada, ya estando dentro de la fiscalización, es tener ese contacto con el funcionario, ¿no? Efectivamente. Es algo que no he escuchado mucho recomendar, pero en la práctica yo considero que sí es un valor muy importante. Mantener un diálogo permanente con el fiscalizador. Es un derecho del contribuyente en primer lugar. Un derecho que hay que ejercerlo. Es decir, para poder ejercer válidamente tu derecho de defensa, puedes tener un diálogo permanente con el fiscalizador, pedirles reuniones, pedirles entrevistas, pedirles que visiten tu empresa para efectos de que entienda cómo funciona tu negocio, cómo se genera la rentabilidad. Un fiscalizador que mira o resuelve a ciegas es altamente probable que si no entiende tu negocio te va a reparar. Entonces,
sí es clave mantener, yo creo, es una opinión muy personal, claro. Claro. Cada abogado o cada contador tiene su propia estrategia de cómo afrontar una fiscalización, Claro. pero en realidad yo considero sí importante que se mantenga una comunicación fluida con el fiscalizador a efectos de lograr hacer entender mi posición, hacer entender cómo funciona mi negocio, cómo se genera la utilidad, visitar, que vea, porque eso va a ayudarle a él a poder procesar y poder levantar ciertos reparos que podrían ser Claro. por falta de información o por no entender, ¿no? Digamos, ¿no? Podría ser. Entonces, eso sí es importante. Pero yo lo he escuchado varias veces, Sí. no solamente ahora, lo ven escuchando, y hay gente que sí tiene ese contacto con el funcionario, ¿no? Lo Sí. llevan a su planta de producción, ¿no? Totalmente, Por no, ejemplo, sí, ¿no? es muy importante, es muy importante. Y creo yo que hoy en día, eso también es algo bueno de parte, bueno, a veces tienes que tener suerte de qué tipo de fiscalizador te toca. Sí. Lo ideal es que toque un fiscalizador que sea abierto a poder entender, a poder visitarte, a ser abierto a recibir entrevistas. Es un derecho también del contribuyente, con lo cual Excelente. deberían de ser accesibles a ese Debería tipo ser de accesible. solicitudes, ¿no? Debería. Y si no, Rubén, ¿cuál es mi medio de defensa? ¿Una queja ante el Tribunal Fiscal? Mira, en fiscalización yo soy un poco reacio a utilizar quejas. Ujú. Creo que hay que utilizar la queja como un mecanismo cuando ya has agotado las vías de comunicación o las vías para poder establecer una relación o establecer una comunicación fluida con el fiscalizador. Ujú. Considero que es un derecho, no lo niego, es más, ya está contemplado legalmente desde el 2016 la queja, Ujú. que dentro de la queja puede ser presentada dentro de un procedimiento de fiscalización. Recordemos que Remedio procesal. había una jurisprudencia de observancia obligatoria que había establecido que no se puede presentar quejas en fiscalización, que ha sido revertido por una modificación legislativa, ¿no? Ajá. Pero hoy en día, no suelo recomendar, claro, yo pienso que hay que tomar cada caso por caso, ¿no? Hay situaciones en las que sí amerita, hay situaciones en las que sí amerita, pero pensemos en el resultado. Ujú. A través de una queja, ¿tú consideras que podrías levantar un reparo? No. No. La queja, el objetivo de una queja es corregir un error dentro de un procedimiento. Claro. No te libera la queja de la deuda. Así es. No te libera la queja No, para del nada. fiscalizador. No, 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 no. es simplemente un mecanismo para poder corregir un error. Es más recurrente, más común encontrar una queja dentro de un procedimiento de cobranza coactiva, Claro, en la ahí cual sí sí mucho más yo considero que recurrente, ¿no? es una herramienta muy potente Claro. para poder corregir ese tipo de errores. En fiscalizaciones son pocos los Son casos, pocos. pero sí hay situaciones en las cuales sí amerita Sí amerita amerita, hacerlo. totalmente. Porque a veces, por ejemplo, y lo he visto, el funcionario se ha pasado los 12 meses para fiscalizar. Ya. Está en el mes, no sé, 21, 22, no sé cuándo acaba. Entonces ahí yo creo que una queja ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Sí, podría ser, pero recordemos algo, Ujú. algo importante, justo un poco aportando a tu comentario. Otro de los elementos importantes dentro de una fiscalización es entender bien los plazos. Habíamos conversado que los plazos de una fiscalización son 6 meses, fiscalizaciones parciales, Ajá, 12 meses para fiscalizaciones definitivas, ajá. pero ¿desde cuándo se computan? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué Eso es implica? importante, ¿Y qué ¿no? implica A ver, esos 12 meses, no? El Código Tributario dice que se computa desde que el contribuyente entrega toda la información, Claro, que puede ser en el exactamente. tercer requerimiento. Exactamente. Y he ahí el otro punto, ¿no? La estrategia que se debe tener. La estrategia que se debe tener para efectos de afrontar la fiscalización. Por ejemplo, un punto muy importante antes de responder la pregunta de Yane, gracias también por la pregunta, Yane, Gracias, Yane. es ¿desde cuándo se computa el año para el plazo máximo de fiscalización? Ajá, Se computa desde que cumples con entregar el 100% de la información del primer requerimiento, ajá, ¿no? correcto. Entonces, es trascendente que el primer requerimiento sea correctamente atendido, que entregues toda la información que te están pidiendo. Ujú. Y es importante también qué términos usas al momento de responder el primer requerimiento. Ah, Por los ejemplo, términos, claro, ok. porque ¿qué pasa? Te piden, oye,
estoy solicitando el libro de inventarios, el libro de caja bancos, el libro tal. En cada punto debes de señalar, cumplo con entregar el libro de caja bancos, Mira, con qué punto cada interesante, uno, qué anexo interesante. tal. Cumplo con entregar tal, tal. Cumplo todo. Eso es ¿Para interesante, qué? ¿ah? Para efectos de que cuando tenga que emitir el resultado del requerimiento, ya se inicia el cómputo del plazo de la fiscalización. Ese es un punto interesante, chicos, ¿ah? Entonces, Ahí está ahora un sí, punto vamos a la interesante. pregunta de Jan Esther. Pregunta, consulta Luis, me encuentro en una fiscalización de SUNAT y el fiscalizador me pide información adicional que no estuvo en el requerimiento inicial. ¿Es válido darle esa información o tiene que estar plasmado en un documento? Interesante. A ver, entiendo de tu pregunta, debo deducir que te está pidiendo información adicional de manera verbal, no por el requerimiento inicial, Físico, claro. ¿no? Entonces, lo ideal es que sí esté contenido en un requerimiento formal. Es importante, regresando un poco en lo que estábamos conversando, es importante identificar exactamente qué es lo que te está pidiendo la SUNAT en cada requerimiento. Y una vez que tienes claro qué es lo que te está pidiendo, cumplir estrictamente lo que te está pidiendo. A veces algunos suelen pecar, ¿no? De, oye, me está pidiendo A, le entrego A, B, C, D, ¿no? Y a veces abres contingencias sin quererlo, ¿no? Exacto. Entonces, basado en ese consejo, yo te recomendaría que si el fiscalizador le pide una información adicional que no está contenida en el requerimiento, pedirle amablemente al fiscalizador que lo coloque en el siguiente requerimiento. Recordemos que el procedimiento de fiscalización comprende primer requerimiento, segundo requerimiento, diversos, pueden ser 5, Si 6, es que 7 no has cumplido con requerimientos. todo en el primer requerimiento, te hace un Efectivamente, segundo. Y ya claro, después de hacerte un tercero así también. es, así es. Además, yo creo que también la importancia está, Yanni, para complementar lo que dice Luis, en el hecho de que si mañana más tarde termina la fiscalización, emiten los valores y quieres hacer una reclamación, tengas la documentación de que has presentado la documentación y que te la han pedido en un documento físico. Porque acuérdate que lo que te pidieron y no entregaste durante la fisca no lo vas a poner considerado como prueba en la Es un fiscalización. buen punto, es un muy Entonces, buen punto. es mejor que te lo den o que te lo soliciten en un requerimiento físico, digamos, ¿no? Así es. De cara a una reclamación, ¿no? Claro, no es yo particularmente, por más que sea abogado y no suelo recomendar irnos en reclamación si es que se puede cerrar la fiscalización de manera exitosa, Ay, sería ¿no? excelente. Entonces, ¿por qué? Porque Claro. litigar, siento que en un litigio, mal que bien, todos pierden, ¿no? O sea, yo considero ya con una visión más de negocio, que uno tiene que concentrarse en su negocio, en Claro. generar valor, en generar utilidad, que en estar litigando, ¿no? Entonces, Así lo ideal es tratar de cerrar la fiscalización de manera exitosa, mantener una comunicación fluida y si hay algo que corregir, hay algo que rectificar, admitir, ok, se corrige, se admite, se hace. se corrige. Ahora, si por el otro lado ya tienes también, puede darse el caso también que tengas un fiscalizador que no sea tan abierto y que sea muy más bien rígido y que esté excediendo lo que la ley le permite o esté cometiendo algún exceso, sin duda tenemos que irnos en reclamación y en apelación, ¿no? Claro. Si es que hay que pelear, se tiene que pelear, pero hay que Hacerlo escoger como nuestras última batallas. Hay que Hay que escoger escoger nuestra nuestras batalla. batallas, Eso es sí. interesante. La Sí. consulta de Almudena, Esquivel. Almudena, ¿cómo estás, Almudena? Mucho gusto. Almudena pregunta, ¿cuándo inicia el procedimiento de fiscalización? Cuando la carta de presentación de requerimientos me notifican en distintos días. Se computa desde el día en que se ha cumplido con notificar ambos documentos. Pueden notificarte la carta de presentación el día 1 y el requerimiento el día 2. A partir del día 2 se iniciaría el cómputo de plazo. Se tiene que cumplir de manera concurrente con la notificación de ambos documentos para que se dé por iniciado el cómputo o se dé por iniciada la fiscalización, porque la sola notificación no inicia el cómputo del plazo máximo que tiene la SUNAT
para Así poder es. fiscalizar. Iniciar la fiscalización. Muy bien. Qué interesante los tips, Luis, en relación a cómo afrontar una fiscalización. Me quedo con el que tengo que tener la contabilidad ordenada, tengo que tener ese contacto con el funcionario, tengo que ser amable también, porque hay personas que son a veces un poco apáticas con el funcionario o terminan discutiendo con el funcionario o no entregan toda la documentación y llevan una mala fiscalización, un mal procedimiento de fiscalización, ¿no? Sí, una mala una fiscalización mal llevada es garantía de que va a haber una contingencia, que se va a generar una deuda, Claro. que vas a tener que litigar en Ujú. reclamación, en apelación, son 2 años, 3 años que puedes pasarte litigando con todos los gastos y costos que eso conlleva, ¿no? Así es. Entonces, yo considero que es crucial llevar una fiscalización de manera ordenada, exitosa, a efectos de poder evitar esas contingencias, ¿no? Evitar Así con es. litigios, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros en A este ti, día. Yo creo que ha Jenny. sido bien ilustrativo todo lo que hemos dicho. Pueden, por favor, chicos, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Este video lo van a poder ver N veces en nuestro canal de YouTube, así que no se preocupen por eso. Lo van a ver en Facebook, lo van a ver en Instagram, lo van a ver en LinkedIn y lo van a ver en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Y nos Jenny. vemos Gracias en por la otra oportunidad. invitación. Muchísimas gracias. Buenas noches con Buenas todos. noches con todos. 30 minutos, ¿no?